Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos, un miércoles más y hablando de este sería ya el último miércoles antes de que hagamos una pausa de verano. Vamos a hacer una pequeña pausa durante este mes de julio y estaríamos volviendo a mediados o a fines de agosto, hermano, ir preparando más estudios bíblicos para cada uno de nosotros. Amén. Pero vamos a ir a la última parte. Fíjese de que le estaba conversando recién a nuestro hermano Mark cuántos programas ya habíamos visto sobre este tema. El Apocalipsis de la iglesia novia, que era sobre las 7 iglesias de Asia. Y me dijo que era aproximadamente ya 32 programas con este. Y eso quiere decir 32 horas que he estado hablando sobre este tema, hermano. 32 horas de estudio bíblico, sin contar en lo que ya hablamos del misterio de la iniquidad, sin contar el estudio sobre los turnos de resurrección, sin contar muchos otros estudios que hemos estado conversando. O sea, hermano, yo pienso que por lo menos son arriba de entre 60 y 70 horas de estudio bíblico que desde que empezamos con estos programas doctrinales. Amén. Así que usted puede tener mucho material para poder estudiar y de esa manera poder aprender un poco más de la palabra del Señor. Pero vamos a ir avanzando en este estudio del Señor. Ok, aquí tengo la hora, sí. Ok, más o menos sé cuánto es lo que me queda. Entonces vamos a ir aquí primeramente y hemos hablado ya de las 7 iglesias sobre Asia. Acuérdense que cuando hablamos de estas 7 iglesias tenemos que comprender siempre que nosotros somos la iglesia. Esto nos tiene que hablar directamente a nosotros. No crea que es algo que sucedió solamente en aquel tiempo. No, esto fue escrito en Apocalipsis para que se abriera el entendimiento y esto nos hablara también a nosotros. Y estuvimos hablando de la iglesia de Éfeso, ahí en Apocalipsis 2, en la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis hablamos. Después nos saltamos a la iglesia de la Odisea y por último vimos la iglesia de Filadelfia. Vamos a hacer un pequeño repaso solamente para poder avanzar en este tema, pero me gustaría hacer una pequeña oración. Hacer una pequeña oración para poderles bendecir. Amén. Y poder agradecerles a cada uno la paciencia que han tenido de estar detrás de estos programas y poderlos ver, poder estudiarlos y que realmente espero que hayan sido de bendición para su vida. Amén. Señor, yo te doy gracias en este momento, Señor, y yo te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos, mis oyentes, los amigos, Señor mío. Y te pido, Señor, de que tú puedas, Señor, abrir la cortina que muchas veces ha estado cerrada, Señor, la cortina del entendimiento, para que la revelación de tu palabra pueda llegar, Señor, a buen puerto, pueda llegar, Señor, a buena tierra y que ésta pueda dar fruto y mucho fruto, Señor mío. Yo te doy gracias, bendíceles a cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Entonces hemos estado hablando de esta iglesia. Vamos a hacer un repaso rápido sobre estas iglesias y después vamos a ver una conclusión de todo. Amén. Primeramente estuvimos hablando de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tenía muchas cosas lindas, muchas cosas preciosas. En esa dice que el Señor conocía las obras de ellos, que conocía que tenían un trabajo arduo, que tenían paciencia, que ellos no soportaban a los malos, que probaba incluso a los apóstoles. O sea, ellos tenían harta doctrina, tenían mucha enseñanza para probar a un apóstol si era verdadero o falso. Había que saber, hermano, no cualquiera te prueba apóstoles. Que habían sufrido, que habían tenido paciencia, que habían trabajado arduamente por amor a su nombre
que no habían desmayado, pero el Señor tuvo algo, una cosita contra ellos. ¿Y qué fue esto? Que habían perdido su primer amor. Y este primer amor, acuérdense que hablamos que es el amor protos. Y el amor protos quiere decir que es un amor a Dios que es primero en tiempo, lugar, orden e importancia. Y esto es lo que ellos habían perdido, hermano. Es cuando uno llega a la iglesia como algo cotidiano, cuando uno llega a la iglesia en un segundo lugar. Es cuando los hermanos llegan a la iglesia y ven el tiempo que está un poco fome, entonces, no puedo ir a la playa y me voy a la iglesia. Entonces es como que algo no se le da la prioridad, no es primero para su vida. No, las cosas del Señor no son primero para su vida. No son primero ni en tiempo, ni en lugar, ni en orden, ni tampoco en importancia. Este era el pecado de ellos, hermano. Trabajaban, tenían muchas cosas lindas, pero el problema era que habían perdido ese amor protos, ese amor principal para el Señor, ese amor mejor. O sea, tenían amor, sí, pero no tenían un amor desarrollado. No tenían una evolución en el amor. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Siempre tenemos que evolucionar. Si usted ama a Dios, mañana lo tiene que amar más. Y la próxima semana tiene que amarlo mucho más todavía. Y así, porque el amor de Dios tiene que ser primero en lugar, en orden y muy importancia, en importancia. Tiene que ser lo primero. Tiene que ser lo principal. Esta era lo que el Señor le decía a ellos. Amén. Después estuvimos viendo, hermano, la iglesia de Esmirna. Y la iglesia de Esmirna, dice en Apocalipsis 2:9, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Entonces la iglesia de Esmirna tenía un problema, hermano. Tenía un problema de fe. Eran débiles porque no sabían defenderse con la fe del Señor. Ellos pensaban que era pobre, pero el Señor le decía: pero tú eres rico. O sea, eran dos pensamientos completamente diferentes. Ellos decían: ay, yo soy pobre, estoy atribulado, estoy enfermo, estoy aquí. Y el Señor le dice: pero si yo te sané, yo estoy contigo, yo te doy fuerza, yo te doy alas como el águila, yo te doy de todo. ¿Por qué estás así? Entonces, tú piensas que eres pobre, pero para mí tú eres rico. Amén. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Que ellos tenían una fe débil. Y ese era el reclamo del Señor, porque el Señor dio todo por la iglesia, queridos hermanos. Dio para que tú fueras no solamente un vencedor, sino un más que vencedor. Entonces, esta era la iglesia de Esmirna. Y mire lo que dice en 2 de Corintios capítulo 4, del 8 al 9. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Se da cuenta? En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Amén. Entonces, hermano, aquí esta palabra es importante. Dice, derribados, pero no destruidos. Mira, hermano, le puedo dar un ejemplo. Es como cuando de repente a una persona se le puede incendiar la casa. ¿Ok? Sale de ahí, la casa es derribada, pero ellos no fueron destruidos. ¿Ok? De eso se trata, querido hermano. Porque lo más importante aquí no es la parte material, es la parte humana de cada uno de nosotros. Que salgamos con vida, por ejemplo, de una catástrofe natural. Entonces, aquí la palabra nos dice de que el Señor siempre va a estar con uno, siempre, siempre. Y lo que uno pierde, el Señor te lo puede multiplicar y te lo puede hacer de nuevo si quiere. Porque para el Señor no hay nada imposible. Entonces, el problema aquí de Esmirna es de que tenían una iglesia, que tenían en su ser una debilidad de fe. Amén. Sigamos. Después estuvimos hablando de la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo dice que tenían, desgraciadamente, una doctrina completamente errónea, hermano, que decía que retenían la doctrina de Balaam. Y la doctrina de Balaam decía que tenían enseñanzas sobre Balac. Y Balac hacía tropiezo a los nuevos creyentes.
retenían doctrina de comer cosas sacrificadas, de cometer fornicación. Incluso retenían la doctrina de los nicolaitas y que decía también que Dios aborrecía este tipo de doctrina. Entonces Pérgamo tenía un gran problema, hermano. El Pérgamo tenía un problema de que retenían y que para ellos estaba bien las doctrinas que ellos tenían, a pesar de que estaban con una doctrina errónea. Y aquí es cuando nosotros tenemos que tener cuidado, porque doctrinas erróneas hay muchas, queridos hermanos. Es por eso que todo lo que yo he estado hablando lo he hablado con la palabra del Señor. Se lo he puesto con lujo y detalle para que usted sepa, hermano, de que nosotros no hablamos de una doctrina propia, sino estamos hablando de la doctrina del Señor. Amén. Del Señor. Y esto, por supuesto, el problema doctrinal ha sido todo el tiempo. En el tiempo antiguo, en el tiempo de hoy, siempre ha habido problemas doctrinales. Y es por eso que uno tiene que tener tanto cuidado, estudiar bien la palabra, sencillamente para que nadie te engañe. Porque también dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea, profetas también pueden haber falsos. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros? Amén. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Por ejemplo, una de las formas de negar al Señor es judaizar. Es una doctrina errónea, porque pensamos que guardando un sábado o guardando alguna fiesta judía vamos a ser mejores cristianos. Entonces nosotros estaríamos negando el sacrificio del Señor. Estaríamos negando que Él lo hizo todo por la gracia. Uno no necesita hacer nada para recibir la salvación porque Él ya lo hizo todo. Lo que nosotros nos toca hacer después de la salvación es perfeccionar nuestra vida, nuestra alma. Amén. Esta que fue deformada tiene que reformarse nuevamente a lo que fue en un principio formada. Amén. Entonces, esto es lo que pasaba con esta iglesia, hermano, de que tenían doctrinas erróneas. Amén. Después estuvimos hablando un poquito de la iglesia de Tiatira. Mire, voy rápido hacia adelante, ¿no? Tiatira, porque todo esto ya lo pasamos, solamente le estoy dando un repaso. La iglesia de Tiatira, hermano, ellos, dice el Señor que ellos tenían buenas obras, tenían amor, tenían fe, tenían servicio, tenían paciencia, o sea, tenían perseverancia, tenían aguante. Dice que sus postreras obras eran mayor que las primeras. O sea, esta es una iglesia buena, hermano. Si uno lo ve con los ojos humanos, uno entra a esta iglesia que tiene obra, que tiene amor, que tiene fe, que tiene servicio, que tiene paciencia y que todo el tiempo va haciendo las cosas mejores. Entonces uno dice, ay, en esta iglesia yo me quedo. Amén. Pero el Señor vio algo malo y que reclamó ese mal en ellos. Amén. Entonces, es por eso que es muy importante, hermano, cuando usted entre a una iglesia, no se quede con las luces de colores, sino vea que lo que se predica, lo que se está diciendo, está correcto según la palabra del Señor o no. Amén. ¿Y cuál era el problema de la iglesia de Tiatira? El problema no era chico, hermano, es que ellos toleraban lo que Dios no tolera. Ay, hermano, aquí hubo un gran problema. Les leo el texto, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí se me faltó ponerle el Apocalipsis aquí, pero no importa, hermano. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. De esto estuvimos conversando bastante, hermano, sobre el espíritu de Jezabel, porque esto fue escrito en Apocalipsis, pero Jezabel ya no existe, hermano, porque Jezabel pertenece a un personaje del Antiguo Testamento. Pero ¿qué es lo que existía? El espíritu.
El espíritu jezabélico seguía existiendo en mucha gente, hermano. Entonces, el espíritu jezabélico era lo que existía. Entonces, ellos retenían cosas que pertenecían a este espíritu. Amén. Y estuvimos hablando un poco de esta Jezabel y le quiero poner aproximadamente lo que hablamos, y hablamos de Jezabel, que en sí tiene que ver con tener un espíritu de matriarcado. Y aquí es que muchas veces los roles se han cambiado, querido hermano. El hombre ya no es cabeza de hogar, y desgraciadamente no es cabeza de hogar porque su cabeza, que es Cristo, no la tiene bien puesta. Porque muchos hombres quieren ser cabeza, pero sin la cabeza de Cristo, porque en 1 Corintios 11 deja bien claro que la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Entonces, hermano, muchas veces el hombre quiere que la mujer se someta a él, a sus dichos, a lo que él dice, sin que el hombre esté sometido a la cabeza que es Cristo. Entonces, ¿dónde está la autoridad? No puede haber autoridad mientras el hombre no se someta primeramente a su cabeza, que es Cristo. Después exija, si quiere, pero primero su cabeza, tú tienes que someterte como hombre a la cabeza que es Cristo. Porque si no, empieza la mujer a tomar mando y se forma al final un matriarcado, y eso no es bueno, hermano. Dice, el matriarcado destruye, limita y desactiva el liderazgo de un hombre. ¿Ok? ¿Y qué es lo que ha pasado en el mundo? Por ejemplo, dice, el matriarcado destruye el concepto familiar porque modifica su identidad y las capacidades de dirección. Porque modifica la forma, los roles de la familia. Modifica lo que tiene que ser el hombre, lo que tiene que ser la mujer. Y la Biblia es bastante clara. Por ejemplo, la Biblia dice que el hombre, que es lo que tiene que ser amar a su mujer, y que es lo que tiene que ser ella, respetar a su marido. También dice la Biblia de que el hombre tiene que dar las directivas en el hogar y la mujer tiene que enseñar a sus hijos. Entonces, hermano, todo este tipo de cosas, todo este tipo de roles se han cambiado por un espíritu de matriarcado, por un espíritu de jezabélico que ha estado puesta bajo la parte social que se vive en este momento, y de que desgraciadamente ahora está en los hogares de muchos. Entonces ha modificado, el espíritu jezabélico ha modificado la identidad y las capacidades de dirección de los roles del hombre y de los roles de la mujer. Estuvimos hablando también que el matriarcado ha llevado a agendas femeninas completamente no tolerables por Dios. Por eso le decía, tú toleras lo que Dios no tolera. Tú toleras a esa mujer Jezabel. Tú toleras a ese espíritu. ¿Y qué ha llevado el espíritu jezabélico? Ha llevado sencillamente a los diferentes tipos de rutinas o diferentes agendas, hermano. Por ejemplo, la agenda del homosexualismo o del lesbianismo, la agenda del aborto, donde la mujer sencillamente decide si tener o no tener el niño. Ahora no es una opción, sino es un derecho que ellos tienen. Y todo eso lo ha creado en sí el espíritu que sabe, donde se va en contra totalmente de lo que es la palabra del Señor. Entonces, hermano, aquí nosotros tenemos que tener cuidado. Y esto fue un reclamo que el Señor le hizo a esta iglesia ahí en Sardis, ¿no? Me parece que era Sardis, a ver. No, de Tiatira, perdón, ¿no? Y entonces también hablamos que el matriarcado o espíritu de Jezabel tiene que ver de llevar un liderazgo diferente, una filosofía o ideas de vida diferentes que no concuerdan con la palabra de Dios. Todo esto estuvimos hablando cuando estuvimos hablando de esta iglesia, hermano, pero aquí nosotros siempre tenemos que tener un cuidado, cómo llevamos la vida cristiana en nuestros hogares. Porque esto se junta mucho en lo que tiene que ver el hogar. ¿Qué es lo que hace el hombre? ¿Qué es lo que hace la mujer? ¿Quién es el que cría? ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que dice? ¿Quién es el que decide? Etcétera. Todo este tipo de cosas, hermano.
Entonces, a veces se han perdido los roles y ellas se han levantado principalmente porque el hombre no ha tomado el rol que el Señor le dio. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener un cuidado. Amén. Eso es lo que estuvimos hablando de esta iglesia. Después estuvimos hablando un poquito de la iglesia de Sardis. Déjenme ver un poquito acá nomás. Amén. De la iglesia de Sardis. En Apocalipsis capítulo 3 y en el versículo 1, dice así: yo sé todo lo que haces. Pareces estar vivo, pero en realidad estás muerto. O sea, ¿sabe? Yo cuando empecé a leer la palabra del Señor, en cada iglesia la cosa se iba empeorando, hermano. Porque unos tenían una doctrina errónea. Primeramente, Efeso había perdido el amor. El otro tenía una doctrina errónea, Pérgamo. Después viene la otra iglesia donde toleraba lo que Dios no tolera. Y ahora más encima la iglesia de Sardis dice que están vivos, pero en realidad para Dios están muertos. Entonces cada vez es peor, hermano. La Reina Valera contemporánea dice: yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto. Imagínense que el Señor se levante y de repente te diga a ti: yo sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. Wow, hermano. El Señor me dice una cosa ahí, me desmayo a la primera. En la Biblia textual dice: sé tus obras, que tienes reputación de que vives, pero estás muerto. Mire, o sea, de que era una iglesia que tenía reputación, que tenía obra, a lo mejor tenía concierto, a lo mejor hacía actividades, pero para el Señor estaban muertos. Para todo el resto, aparentaban que estaban vivos, pero espiritualmente estaban muertos. Y estar muerto espiritualmente, ay, hermano, ya es un problemazo. Ya no es solamente tolerar, ya no es solamente ordenar. Estar muerto espiritualmente tiene que haber mucho ahínco de la persona y darse cuenta para volver al camino correcto. En la versión Dios habla hoy dice: yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque tienes forma de estar vivo. Santo Dios. O sea, estas versiones, hermano, a mí me dejan increíblemente mucho más vivo lo que el texto bíblico quiere decir. Tienes reputación de que estás vivo, ¿no? Todos hablan de que está vivo. Todos hablan uno le dice: ¿y cómo está usted en el Señor? Sí, amén, estoy bien, gloria a Dios. Y de repente el Señor se levanta y dice: tú hablas que estás vivo, pero espiritualmente yo sé que estás muerto. Wow, hermano. Entonces, ¿qué les pasó a ellos? El Señor le dijo: acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo y arrepiéntete. O sea, lo que has oído y lo que has guardado, eso guárdalo, pero todo el resto tienes que arrepentirte. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces aquí está hablando ya de la gran tribulación, está hablando del arrebatamiento. Entonces le decía a ellos: tú que parece que dices que estás vivo, pero realmente estás muerto, arrepiéntete, porque si no te vas a quedar para la gran tribulación y no te vas a dar ni cuenta cuando ya estés en ese periodo. ¡Wow, hermano! Entonces aquí hay una llamada de atención de parte del Señor para muchos de nosotros, hermanos, para tener cuidado el camino que nosotros estamos llevando. Amén. Eso es importantísimo. Dios es misericordioso, hermano. Ahora, la misericordia no quiere decir que Él va a aguantar el pecado, hermano. Tenga conciencia de eso. Dios no va a aguantar el pecado, ni por muy misericordioso que sea, no. Dios sencillamente tiene misericordia para que nos da tiempo para arrepentirnos. Ahí está la misericordia del Señor. Ahí está la misericordia del Señor que nos habla y nos dice: ya es tiempo de que camines correctamente delante de mí. Entonces ahí está realmente la misericordia del Señor, porque todavía no ha venido esa gran tribulación, no ha venido el día de ira, no ha venido todavía ese día
que el Señor dice en su palabra. Amén. Entonces, hermano, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener para caminar? Dignidad. Dice que nosotros tenemos que ser dignos para escapar de este mundo, dice en otro texto bíblico. Entonces, hermano, aquí todo lo que tiene que ver con estas iglesias se trata de que el Señor nos advierte para que no estemos pisando este tipo de problemas y que seamos dejados y no llevados en ese arrebatamiento de la iglesia. Amén. Después nos saltamos, hermano, a la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea decía así, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 17. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Por eso le decía, hermano, que cada vez que uno lee más, la cosa se pone peor. Se pone peor. Entonces, imagínense, hermano, imagínense lo que el Señor les decía. Porque esto se jactaban de que no tenían necesidad, tenían todo, era una iglesia rica, tenía de todo, no tenían problemas como las otras iglesias. Entonces se jactaban que tenían esto otro, que tenían un lindo templo, que aquí, que allá. Pero el Señor le dice, te has enriquecido y pareciera que no tuvieras necesidad mía. Entonces para el Señor era un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Desnudo, hermano. Entonces, aquí el Señor nos tiene que muchas veces disciplinar cuando se nos está olvidando realmente el ser humildes delante del Señor. Cuando pensamos, no, el Señor ya me ha dado todo, no tengo necesidad de nada más, ni siquiera de ir a la iglesia. Ay, hermano, qué terrible pensar así. Del momento que pensamos así, ya estamos cayendo. Siempre necesitamos, hermano. Siempre vamos a ser gente con necesidad de Dios. Siempre yo soy un necesitado de Dios todo el tiempo, hermano. Entonces, este era el problema de la Odisea, que se creía mucho, pero para Dios eran unos pobres y desnudos. Terrible, hermano. Entonces, Apocalipsis 3:19 llega a decir, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia, decía aquí en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? ¿Arrepentirse de qué? De su indiferencia. Arrepentirse de ser indiferente delante del Señor. Porque tú puedes venir o tú puedes ir a una iglesia y aún así ser indiferente delante del Señor. Tú puedes ir a una iglesia y aún así solamente estar sentado y después irte sin ningún cambio. ¿Por qué no hay cambios? Porque la gente le cuesta oír, cuesta tomar atención. Entonces tú eres indiferente a la palabra del Señor. Hermano, todo este tipo de cosas el Señor siempre nos ha hablado y ha conversado con nosotros. Está escrito en la palabra como una revelación en Apocalipsis para que no cometamos estos errores. Porque son errores garrafales, hermano, que uno no se puede dar el lujo de cometer. En la Biblia, Ausejo, Apocalipsis 3:19, llega a decir, yo a los que amo. La pregunta, ¿el Señor te ama? Sí, hermano, el Señor te ama. Ahora, tenga cuidado. Si el Señor te ama, dice, los reprendo y castigo. Anímate pues y conviértete.
¿A quiénes castiga, hermano? A los que ama. ¿Pero por qué? Porque han sido indiferentes, porque no están bien convertidos, porque cometen sus errores, porque andan por caminos diferentes, porque han perdido su primer amor, porque andan en otras doctrinas, porque se convirtieron de repente al judaísmo, porque entonces el Señor, si te ama, va a empezar a ajustar cuentas contigo, hermano, y es preferible que ajusten las cuentas hoy día en el tiempo de la gracia, porque si no lo va a hacer hoy día, el Señor lo va a hacer para la gran tribulación. Mire, dice que el Señor perfecciona su obra hasta el día del Señor. Muchos dicen, ay, la obra que el Señor empezó la perfeccionará hasta el día del Señor. Así dice la Biblia. Amén. ¿Pero cuál era el día del Señor? ¿Qué es lo que vimos el miércoles pasado? En la gran tribulación. Entonces, si no quieres perfeccionar ahora en la gracia, no te preocupes, se va a hacer igual, pero en la gran tribulación. Porque dice, el que empezó la buena obra, el Señor la perfeccionará hasta el día del Señor, hasta el tiempo de la gran tribulación. Ay, pues yo no quiero que me perfeccionen ahí, por hermano. Que me van a perfeccionar con fuego, no, ni por si acaso. Preferible que me perfeccione acá. Por eso son estos estudios bíblicos. Por eso son estas 32 horas de estudio bíblico, para que el Señor nos perfeccione. Amén. Seguimos entonces, que estamos hablando de la iglesia de la Odisea. Después, por último, hablamos de la iglesia de Filadelfia. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Se acuerda que hablamos de la llave de David? El que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Santo Dios, qué lindo, hermano. Yo quiero ser parte de esto. Yo no sé si tú lo quieres hacer también, y yo espero que lo quieras, que lo anheles. Si usted me pregunta si he llegado a este nivel, yo pienso que voy camino. Me falta mucha perfección todavía. Pero lucho y peleo para llegar a esto. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero esa llave de David, donde él abre y ninguno cierra, y donde él cierra y ninguno abre. Amén. Incluso dice aquí la palabra del Señor que él conocía las obras. Y fíjese que no las nombra, porque su obra máxima es esta. Ellos guardaron la palabra y no negaron la fe de Dios. Guardaron la palabra del Señor. Y ese era Filadelfia, hermano. Ellos guardaban las cosas del Señor, practicaban las cosas del Señor. No andaban no habían perdido el primer amor, no andaban con doctrinas falsas, no toleraban lo que Dios no tolera, no estaban como la iglesia de la Odisea, que dice, no importa si yo soy rico, no tengo mucha necesidad de las cosas del Señor. Y el Señor más encima le dice, pero tú eres un pobre desventurado, ciego, desnudo, y otras cosas más, hasta miserable, dice la palabra. Santo Dios. Y miserable es un sinónimo, es un desgraciado. Alguien sin gracia. Qué fuerte las palabras, hermano. Qué fuerte. Pero el Señor no se equivoca cuando lee nuestros corazones. Y si en tu corazón y en el mío hay cosas que tenemos que corregir, yo pienso que es tiempo que las podamos corregir. Para eso son estos estudios, no para que usted se llene de letra, sino para que usted se llene de práctica del Señor. Para que podamos practicar la palabra, para que podamos ver, esto no está bien, corrijámoslo en el Señor, aunque te cueste, preferible corregirlo ahora que corregirlo para después. Amén. ¿Qué más dice ahí? Apocalipsis capítulo 3. Versículo 9 al 10. Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Se acuerda que hablamos eso de judaizar? Eso es una doctrina errónea, ¿no? Sino que mienten más encima. Y aquí,
yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahora, la vez que estuvimos el miércoles pasado hablando de este texto, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Amén. Yo también te guardaré de la hora de la prueba y ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuál era la hora de la prueba? La gran tribulación. Acuérdense que tenía diferentes nombres. La hora de la prueba, el día del Señor, la gran tribulación, el día de ira, el día de venganza, la semana pendiente de Daniel, el horno 7 veces calentado, las 7 vacas flacas, etc. Entonces, tiene diferentes nombres, pero todos se refieren al tiempo de la gran tribulación. Entonces dice, por cuanto has guardado la palabra de impaciencia, yo también te guardaré. ¿De qué? De la gran tribulación, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y acuérdese que los moradores de la tierra son aquellos que quedan para la gran tribulación, pero como tú no eres moradora de la tierra, no te tienes que preocupar, tú eres moradora de Sión. Aleluya. ¿Se acuerda que hablamos también el miércoles pasado de los moradores de Sión? Me acuerdo de Jaime Murel, el cantante que hablaba y que siempre era muy recordado a pesar de que ya falleció. Y entonces él decía, oh moradoras de Sión, tenía un canto, oh moradoras de Sión, grandes son tus maravillas. Entonces, ¿quién es usted? Usted es moradora de Sión. Y en Apocalipsis dice que el Señor viene de Sión, de la Jerusalén celestial, aleluya. No de la Jerusalén terrenal, hermano, porque eso es terrenal. Usted pertenece a la Jerusalén celestial, siempre y cuando sea Jerusalén espiritual. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hacía Filadelfia? Esto también se lo puse la vez pasada. Ellos permanecían, guardaban, retenían la palabra. Y retener la palabra era que permanecían en la palabra, permanecían en su amor, pero no en cualquier amor. ¿Cuál es el amor de Efeso que ellos perdieron? El amor protos, el amor principal, el amor que tenía que ser en tiempo, como algo primero, ¿no? En todo, el amor principal. Ellos, Filadelfia lo tenía, ellos permanecían en ese amor principal. Permanecían en su justicia, permanecían como Él anduvo, permanecían en su luz, hermano, permanecían en su voluntad, permanecían en sus principios, permanecer en Él. Fíjese de que la palabra no nos dice solamente que tenemos que permanecer con Él, sino en Él. Hay una gran diferencia, hermano. El Señor decía, Padre, que ellos sean uno, como yo en ti, tú en mí y ellos en nosotros. ¿Y dónde va a estar usted? En Cristo, en Cristo. Pero muchos estamos con Cristo, pero son pocos los que están en Cristo. Entonces, del con al en hay un trecho que caminar, hermano. Hay un trecho que caminar. Y ese trecho lo tienes que caminar bien, sacando todos los obstáculos de esta iglesia que tuvieron. Y seguramente uno de esos obstáculos nos tocó a nosotros también. Pero ahora tenemos la oportunidad de arreglarlo, de encauzarlo, de ponerlo en el camino correcto. Entonces, ¿qué podemos decir? Aquí están todas las iglesias. Todas las iglesias. La iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. La iglesia de Esmirna había perdido su fe, se habían hecho débiles. El Señor le decía, tú dices que eres pobre, pero yo te digo que eres rico. La iglesia de Pérgamo tenían doctrinas falsas, las doctrinas de Balaam y de las doctrinas de los nicolaitas, ¿no? O sea, practicaban doctrinas falsas. Y el Señor les advirtió de andar metiéndose en doctrinas falsas. La iglesia de Tiatira toleraban lo que Dios no tolera. La iglesia de Tiatira es lo que toleraba a Jezabel. O sea, toleraba lo que Dios no tolera. Y en eso tenemos que tener cuidado porque esto está muy actual en el día de hoy.
usted no vaya a estar tolerando lo que Dios jamás ha tolerado. Usted puede amar y puede tener misericordia, pero tolerar es otra cosa. Amén. Entonces toleraban lo que Dios no tolera. La iglesia de Sardis vivía en un cristianismo hipócrita, hermano. La iglesia de Sardis. Ellos vivían un cristianismo sencillamente donde decían que ellos estaban vivos, pero el Señor le dice, pero tú estás muerto. Santo Dios. ¿Ah? Dice que incluso la gente podía decir, ay, sí, es una iglesia viva, hace muchas actividades, y pensamos que con muchas actividades es una iglesia viva. No se equivoque, hermano. No se trata de actividades. No se trata de luces de colores ni de humo. Se trata de qué es lo que hay dentro de tu corazón. Amén. Y ese era el problema de la iglesia de Sardis. Tenía muchas cosas, porque dice que por alrededor se decía que era una iglesia viva, pero para Dios estaban muertos espiritualmente. Entonces ellos tenían un problema. Vivían un cristianismo hipócrita. La iglesia de la Odisea vivían sin tener en cuenta a Dios. Ellos dicen, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Entonces, en ese momento, ellos dijeron, no tengo necesidad. Y el Señor le dice que ellos son unos miserables, un ciego, un desnudo. Y que esa era la realidad que Dios vivía en ellos, la realidad que Dios veía en ellos. Entonces, hermano, imagínense todo lo que el mal que cada uno tenía. Amor, perder el primer amor, tener una fe débil, meterse con doctrinas falsas, tolerar lo que Dios no tolera, tener un cristianismo de hipocresía y vivir una vida sin tener en cuenta a Dios. Son 6 cosas, que nosotros en el día de hoy tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y qué es lo que decía de Filadelfia? Que guardaban la palabra y no negaban su nombre. De la iglesia de Filadelfia no se dijo nada malo. Nada. Sino todo lo contrario. Siempre se dijo algo bueno. Y lo bueno era esto. Ellos guardaban la palabra y no negaban su nombre. Pero todo el resto, hemos pasado 35, 32, 33 horas hablando de todo esto. ¿Qué es lo que es perder el primer amor? ¿Qué es lo que es ser débil en la fe? ¿Qué es lo que es tener doctrinas falsas? ¿Qué es lo que Dios no tolera? ¿Qué es lo que es tener un cristianismo hipócrita? ¿Y qué es lo que es vivir en una vida sin tener en cuenta a Dios? Si tú estás viviendo en una de estas 6, no estás apto para ser llevado por Dios. En cambio, si hay arrepentimiento, si estás apto, porque tú le estás pidiendo a Dios que cambie tu vida. Y eso se trata esta iglesia. Por eso aquí dice como eslogan que tenemos que prepararnos para su venida. Entonces, esta es la forma de prepararse. Mire, vamos al siguiente. En la iglesia de Efeso, si se los pongo así, a ver si puedo. ¿Qué es lo que decía? Decían que habían perdido su primer amor. El Señor le decía, ok, ¿quieres volver a mí? ¿Qué tenían que hacer? Arrepentirse. Arrepentirse. En la iglesia de Esmirna decían que habían perdido su fe, eran débiles en la fe. ¿Qué es lo que tenían que hacer? El Señor les dijo, no teman, no temer, porque el Señor está con ellos. Y el Señor está contigo. No temas si tienes que cambiar cosas para corregir cosas en tu vida. No tienes que temerle, sino que puedes hacer las cosas mucho mejor. Amén. Puedes recuperar lo que el Señor te ha dado. Con respecto a la iglesia de Pérgamo, dice que ellos tenían doctrinas falsas. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Arrepentirse de eso. Si usted ha creído a doctrinas erróneas, arrepiéntese de eso. Arrepiéntese. Usted tiene que tener una doctrina sana delante del Señor. Amén. Aunque desgraciadamente todos hablan
Digo desgraciadamente porque hoy día hablar de la sana doctrina, todos hablan de que tienen la sana doctrina, pero son pocos las que la reflejan realmente. Hablar de la sana doctrina no es sencillamente palabra, eso se tiene que ver en la vida de la persona. Amén. ¿Qué es lo que tenía que hacer entonces Pérgamo? Arrepentirse. La iglesia de Tiatira, los que toleraban lo que Dios no tolera, ¿qué es lo que tenía que hacer? Retener la palabra verdadera. O sea, tenían que rechazar lo que no era de Dios y retener la palabra. Fíjense que aquí me impresionó porque a pesar de que ellos toleraban lo que Dios no tolera, aún así tenían palabra verdadera, tenían palabra sana, pero no la hacían. Entonces, esa palabra sana, el Señor le decía, retén lo que tiene y saca fuera todo lo que Dios no tolera. Amén. Entonces, ellos tenían que retener la palabra. En la iglesia de Sardis, que vivían un cristianismo hipócrita, que lo que tienen que ser vigilantes y arrepentirse, dice la palabra. Ser vigilante, darse cuenta cómo estamos caminando. Ser vigilante no es que usted se vaya a orar o vaya a ayunar 40 días y 40 noches, hermano, porque uno se empieza, voy a orar y voy a ayunar 40 días, 40 noches como el Señor Jesús. No, hermano, no se trata de eso. Si usted lo puede hacer, amén, pero no se trata de eso. Ser vigilante quiere decir de que el Señor te dé visión, de que seas vigilante cómo tú vives la vida del cristiano todos los días de tu vida. ¿Cómo la vives? Vives el cristianismo en la iglesia, pero lo vives afuera también. Lo vives en tu trabajo, lo vives con tu familia, lo vives con tus hijos, lo vives en la crianza de tus hijos. ¿Cómo lo vives? Entonces el Señor dice, sé vigilante. Date cuenta cómo estás viviendo en la vida cristiana, que no se te forme una vida cristiana, una religión, porque religión no nos sirve para nada. Nos sirve una vida realmente con el Señor. Experimentar una vida diferente con el Señor. Eso sí nos sirve, pero la religión no nos sirve. Si fuera por religiones, el mundo estaría mejor, pero está mucho peor. Amén. ¿Y qué pasó con la iglesia de la Odisea? Dice, vivían sin tener en cuenta a Dios, porque eso se creían. Parece que tenían mucho dinero, dice que no tenían necesidad de nada. ¿Ah? Y el Señor le decía que tenía que ungir los ojos con colirio para que vea. O sea, para que se dé cuenta qué es lo que ellos tenían en su corazón. Imagínense, ¿qué es lo que más tenemos que hacer nosotros? Arrepentirnos. No tenemos que tenemos que ser vigilantes cómo tenemos que caminar y siempre tenemos que ungir, decirle al Espíritu Santo que nos dé una visión clara para que empezamos a mirarnos por dentro y mirar, ay, esto no lo estoy haciendo muy bien, esto lo tengo que corregir. Hermano querido, ¿usted piensa que no tiene que corregir nada? Yo pienso que sí. Yo pienso que cada uno de nosotros, inclusive el pastor o el evangelista o quien quiere que esté adelante, todos tenemos que corregir cosas en nuestras vidas. Y para eso hay que ser vigilante. Y ser vigilante es darse cuenta cómo caminamos. Amén. ¿Y qué es lo que decía con respecto a la iglesia de Filadelfia? Nada. No, le dijo nada. Todo lo contrario. Le decía que ellos guardaban la palabra y no negaban su nombre. Le decían que tenía una puerta abierta de bendición. Y que cuando ellos cerraban nadie podía abrir y cuando abrían nadie podía cerrar. O sea, hermano, la Filadelfia era una iglesia que guardaba y practicaba la palabra del Señor. Entonces le voy a poner un último texto que se los puse la vez pasada. Y este estudio es un poquito más corto que lo normal, hermano, ya que es el último. Pero les quiero terminar con este texto. Romanos 12:13 dice así: porque Dios no considera justos a los que oyen la ley. Dios no considera justos a los que oyen solamente la palabra, sino a los que la cumplen, a los que la hacen.
En otras palabras, porque Dios no considera justos a los que oyen la palabra de Dios, sino considera justos a los que la hacen. Es por eso el Señor decía, no hay que ser solamente oidores de su palabra, sino hacedores de ella. Filadelfia era hacedor de palabra. No era una iglesia perfecta, porque estaba hecho de imperfectos, como nosotros. Pero sí ellos se daban cuenta, y cuando se daban cuenta se arrepentían. Y siempre estaban buscando al Espíritu Santo para que pudieran abrir su visión y sean vigilantes como ellos estaban caminando delante del Señor. Yo pienso que era una iglesia, hermano, y cuando hablo de iglesia hablamos de nosotros, del ser humano. Yo pienso que es una iglesia que todo el tiempo se está poniendo delante del Señor y le dice, Señor, si hay algo en mí que he estado caminando mal, corrígeme. Ayúdame, y si el Señor te muestra lo que tienes que corregir, hazlo. Hazlo, porque la palabra del Señor dice que tú, sabiendo ser el bien y no lo haces, se te cuenta como pecado. Entonces, hermano, Filadelfia tenía eso. Tiene que ellos cuando guardaban y cumplían la palabra, la hacían. No andaban titubeando sobre ese tipo de cosas, porque sabía que era su carta debajo de la manga para irse con el Señor. Y el Señor lo dijo, te guardaré de la gran tribulación. No pasarás por ahí, tú irás conmigo. ¿Quieres tú ir con Él? De eso se trata estos estudios bíblicos, hermano. De que tú veas tu vida, te veas adentro, veas tu forma de caminar, tu forma de conducirte, incluso tus pensamientos, si son correctos delante del Señor. Que el Señor te dé luz, te ilumine, que el Espíritu Santo ilumine tu vida, tu mente, tus pensamientos, y que el Señor te diga en tu alma lo que hay que corregir. Todo lo que tenemos que corregir, hagámoslo en este tiempo de la gracia que nos queda, en este pequeñito tiempo que nos queda, antes que el Señor venga, para que cuando pasemos por el tribunal de Cristo, seamos dignos delante de Él. Vamos a hacer una oración. No sé cuántos minutos, me parece que es como 6 minutos, una cosa así. 8 minutos. Qué bueno, vamos a hacer una oración. No me voy a alargar más, sino que vamos a hacer una oración para terminar ya este estudio bíblico y decirles de que vamos a volver nuevamente con los estudios este agosto. Más o menos entre mediados y a fines de agosto vamos a estar empezando nuevamente este programa Recuperando la Doctrina, pero usted tiene más de 32 horas solamente de este estudio donde usted lo puede repasar. Y si usted se va más atrás, hablamos también del misterio de la iniquidad. Ahí yo pienso que usted tiene por lo menos unas 20 horas más de estudio. Y más atrás, yo pienso que debe tener por lo menos también unas 10 o 12 horas más de estudio. Así, en total, yo pienso que debe tener entre 60 y 70 horas de estudio bíblico que hemos dado en todo este periodo. Así que, hermano, no diga, ay, qué lástima, no tengo ahora cómo voy a poder estudiar la palabra del Señor. Sí, mire, yo un estudio, normalmente, cuando me dan un estudio bíblico, cuando veo algo que me interesa, yo lo escribo, lo analizo, lo multiplico, estoy ahí, y me lleva horas, hermano, tener un estudio bíblico. Así que a usted le ha cortado el tiempo y usted solamente le necesita oírlo, escribirlo y ponérselo para sí. Pero principalmente practicar la palabra del Señor. Oramos y terminamos en el nombre del Señor. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús y te pido, Señor mío, de que tú ayudes a cada oyente, a cada hermano, a cada amigo, a cada persona donde pueda llegar estos estudios, Señor mío. Que hoy día nos presentamos delante de ti desnudos, Señor mío, desnudos, sin poderte esconder nada porque tú todo lo ves. Y te pido, Señor mío, si ha habido corazones, Señor, orgullosos, saca todo orgullo de nuestra vida. Si ha habido pensamientos erróneos, saca todo pensamiento erróneo, Señor. Actitudes, Señor, erróneas, saca toda actitud, Señor mío.
Te pido, Señor, que tú bendigas a cada oyente, a cada hermano, a cada amigo, Señor mío, y que tú le puedas dirigir por un camino correcto. Si el Señor te ha mostrado definitivamente de que necesitas volver o corregir cosas en tu vida, es tiempo que lo hagamos. Hoy día, en el nombre de Cristo Jesús, mando una palabra, Señor Santo, de bendición sobre cada uno, Señor mío, para que podamos corregir nuestra vida y para que tú nos halles dignos de poder escapar de este mundo. Cuando venga el momento, Señor, a rescatar a tu pueblo, Señor, y pasemos por ese tribunal de Cristo, Señor, que podamos ser partícipes de las bodas del Cordero y no, Señor, a ser dejados avergonzados en la gran tribulación. Señor mío, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, prepáranos completamente, llénanos de ti, que todos estos estudios bíblicos, Señor, puedan hacer cambios radicales en cada uno, Señor. Te pido, Señor, que se abra nuestro corazón, que seamos radicales, Señor Santo, sinceros, Señor, delante de ti. Que si hemos tenido una vida, Señor, de hipocresía cristiana, que es tiempo de corregirla, Señor, y mirarnos cara a cara, Señor, salir del mundo, salir, Señor Santo, de lo que nos atrae, Señor mío, ser gente espiritual, Señor, porque de esa manera podremos vivir en la nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial, en Sión, donde está nuestro Señor. Señor, te doy gracias. Bendice a cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Entonces, les vuelvo a reiterar, este es el último programa. Vamos a volver nuevamente en agosto. Así de que usted los puede repetir, los puede seguir escuchando. Vamos a hacer esta pausa solamente por el verano. Y le bendigo grandemente. Y si usted tiene alguna duda, no tema en escribirme. Incluso yo tengo WhatsApp, usted me puede estar escribiendo ahí, ¿no? Mi WhatsApp, se lo digo, es 073-5444-163, ¿no? Ese es mi WhatsApp personal, mi número personal, no hay problema, usted me puede escribir directamente ahí o al WhatsApp de la iglesia que puede estar saliendo en pantalla. Entonces, hermano, usted cualquier cosa o amigo, cualquier duda que usted pueda tener, escríbame y yo le voy a estar respondiendo, por supuesto, en la medida que yo sepa. Amén. Que el Señor me lo bendiga grandemente y nos estamos viendo en un tiempito más. Y si no, venga a nuestra iglesia, porque nuestra iglesia no está cerrada. Todos los domingos va a estar abierta ahí. Y también tenemos los días de oración los días martes y días de oración los días sábados y reuniones dominicales los días domingos. Que el Señor me los bendiga y nos estamos viendo.